Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues yo muy feliz y como siempre esta energía, esta vibración que nos da nuestra excelente doctora Angélica Reyes Navarrete nos la hace sentir. Bienvenida, doctora Angélica Reyes Navarrete. Es un honor como siempre tenerla por aquí y pues nos va a estar hablando de esta situación con los pacientes terminales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Angie? Hola, mi Kika, ¿no? Pues muy contenta nuevamente de estar aquí contigo, que ya habíamos compartido también hace ya algún tiempo aquí en tu programa, Kika Recomienda, y pues muy contenta contigo de poder compartir este tema pues tan bonito que creo que a todos nos ocupa, porque pues, ¿quién no ha tenido un conocido o un familiar en estas condiciones, ¿no? En etapas terminales. Y pues creo que estos temas que son demasiado tabús, necesitamos forzosamente que abordarlos, porque como terapeutas, como personas, pues bueno, tenemos que tener la idea muy clara de qué es lo que necesitan estos pacientes, mi Kika. Así es que, pues bueno, muy contenta de estar aquí contigo para charlar esta tarde-noche aquí en tu programa. Qué maravilla. Y déjenme contarle de que yo le pedí a la doctora Angélica Reyes Navarrete, honoris causa, que me hiciera el honor de estar presente en este cierre de ciclo. Quise cerrarlo con este broche de oro porque ella es una gran eminencia, una gran persona de la que podemos aprender. Y ya después de que nos platique de este tema que vamos a llevar a cabo, también vamos a dar un espacio para que ella nos pueda platicar de toda esta bellísima labor que hace a través de la institución que ella representa, que ella es y que representa. Entonces, vamos a estar platicando con ella. Agradezco infinitamente la presencia de todos ustedes, Araceli Miranda, Betty, Catalina Gutiérrez, Erika Pérez, Laura, Mayra, Norma, Verónica, Angélica, Beatriz, Elena, Normita. Muchas gracias. Gracias a ustedes estamos cumpliendo nuestro segundo año en su programa Kika Recomienda. Y bueno, sin más preámbulo, estamos con la doctora honoris causa Angélica Reyes Navarrete. Gracias, mi Kika. Y pues bueno, quiero empezar primero preguntarles y para quienes están aquí presentes, que me pongan en los comentarios si ustedes son terapeutas, si ustedes ya han escuchado sobre la tanatología, si han tenido la experiencia de poder atender o haber atendido algún paciente en etapa terminal. ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque, y bueno, si son terapeutas, también me gustaría, no sé si me puedan ayudar por ahí con sus micros, porfa, para que los puedan cerrar y todos podamos estar muy cómodos en este programa con Kika. Fíjense, queridos amigos, que el paciente terminal es un paciente muy especial y es un paciente en el que a todos nos ocupa, por lo menos entender a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un paciente terminal. Entonces, como una definición muy puntual, hablamos del paciente terminal que ya tiene una enfermedad avanzada, progresiva, pero que es incurable y que el mismo contexto de su enfermedad lo va a llevar a no tener ninguna línea terapéutica o ninguna posibilidad terapéutica para poder darle solución a ese problema o a esa patología. Por lo tanto, estos pacientes, pues bueno, van a presentar muchísimos síntomas. Si nosotros pudiéramos hacer a lo mejor un estimado del tiempo en el que el paciente terminal va a contar, vaya, en tiempo de vida, hablo en ese sentido, vamos a decir que son personas que van a tener de 3 a 6 meses de vida. Algunos autores van a manejar el contexto de hasta el año de vida. Muy bien, entonces a raíz de que se diagnostica una enfermedad terminal, que ahorita voy a hablar un poquito de cuáles son esas enfermedades terminales, pero esas enfermedades se diagnostican y el paciente puede tener de 3 a 6 hasta un año de vida. Pero la vida media de estos pacientes no va más allá, según los autores, más de 6 meses. Entonces, en ese momento, ese paciente en etapa terminal o con una enfermedad terminal, los objetivos terapéuticos de todo el equipo
médico que está tratando esa persona van a cambiar de ser objetivos curativos, es decir, con la finalidad de quitar esa patología, a cuidados paliativos u objetivos paliativos. ¿Qué significan los objetivos paliativos? Van a ser objetivos que están enfocados a ayudar a que la persona pueda tener una mejor calidad de vida hasta el último momento de su vida. Es decir, vaya, es una paradoja, ¿ok? Pero es importante saber que muchas veces como familiares o a veces como terapeutas nos llega una persona con ciertos tipos de diagnóstico y muchas veces no sabemos cuáles son los objetivos que ya se han venido construyendo con ese paciente. Entonces, muchas veces pensamos, por ejemplo, que si es un paciente que tiene cáncer, un paciente que tiene a lo mejor insuficiencia renal crónica, un paciente con EPOC o un paciente con otras patologías, pensamos que como terapeutas podemos llegar a hacer algo, ¿ok? Podemos llegar a hacer una intervención terapéutica para poder curar o para poder quitar esa enfermedad o ese síntoma. Sin embargo, en el caso del paciente terminal, al tener ya la presencia de una enfermedad que va a ser progresiva e incurable, obviamente ya la persona ya viene con un montón de síntomas. Mikika, no sé si puedes silenciar por ahí a los chicos para, gracias, para que no se nos vicie el audio. Entonces, estos pacientes ya vienen con un montón de problemas, ¿ok? O síntomas muy intensos que se van a ir asociando unos o a otros y en general estos pacientes, pues bueno, ya tienen un montón de cambios a nivel físico, bioquímico, fisiológico y demás. Y entonces estos pacientes representan para el núcleo familiar y también para ellos mismos es de un gran impacto emocional. Entonces, todo el equipo terapéutico que va a estar íntimamente relacionado con el paciente en etapa terminal, es muy importante que nosotros comprendamos que este tipo de pacientes, la muerte es inminente. La muerte va a venir en algún momento y entonces su pronóstico de vida, por lo tanto, es muy limitante. ¿Qué quiero entonces que comprendamos para este punto, chicos? Que el paciente terminal tiene características muy puntuales y muy específicas. Muy bien, una de ellas es un paciente que tiene una enfermedad progresiva avanzada y que es incurable. Y váyanme poniendo aquí en los comentarios, no sé si tengamos aquí el chat disponible, váyanme poniendo cuáles son las enfermedades que ustedes pudieran considerar en donde el paciente ya pudiera estar en unas etapas o en enfermedades en donde se consideran terminales o bien que el pronóstico de muerte es inminente. Acuérdense, son enfermedades avanzadas o progresivas, incurables, y que también el paciente ya no tiene ninguna línea terapéutica para poder curar esa patología o ese síntoma. Muy bien. Y bueno, generalmente estos pacientes, claro está, que tienen muchísimas necesidades. Inclusive, por ejemplo, si ustedes buscan en Internet, en cuanto a los cuidados paliativos, la Organización Mundial de la Salud tiene objetivos muy puntuales, es decir, que sí tenemos en la literatura con evidencia científica de cuáles son todos estos objetivos que nosotros como familiares y también como terapeutas debemos intentar seguir estas recomendaciones, porque los cuidados paliativos le van a dar la oportunidad al paciente de poder aliviar el dolor, de poder aliviar el dolor u otros síntomas que ahorita vamos a platicar. No alargar ni acortar la vida, es otro de los objetivos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Dar apoyo psicológico, apoyo social, apoyo espiritual, reafirmar la importancia de la vida, es otro de los objetivos. Entonces son más o menos unos 7 objetivos que nos da la Organización Mundial de la Salud para poder atender a estos pacientes en etapa terminal. Sin embargo, querido grupo, es un tema muy tabú, es un tema muy tabú. Ya por sí sola, la muerte misma se vuelve un tema tabú. Es algo de lo que la mayoría de las personas no quiere hablar, o sea, nos incomoda muchísimo hablar, porque en el momento en el que estamos hablando de una persona que le diagnosticaron cáncer, que le diagnosticaron lupus, que tiene a lo mejor insuficiencia renal crónica, o que tiene cirrosis, o que tiene VIH-Sida, o que tiene alguna demencia, o que tiene algún otro tipo de patología, generalmente el núcleo familiar evade. Evadimos siempre el contexto de hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque entramos en una dinámica de incomodidad, así de, ay, no, qué triste, no, qué incómodo, ay, no, mejor hablemos de otra cosa. Entonces, nosotros constantemente estamos en
en evasión. Generalmente nosotros, al no estar acostumbrados a este tipo de temas, claro que nos van a generar incomodidad. Y es algo que yo siempre los invito a mis estudiantes de tanatología. Yo formo tanatólogos que son expertos en duelo, en pérdida y en muerte. Y algo que nosotros hacemos desde la primera clase es ponernos cara a cara con nuestra propia mortalidad, es reconciliarnos con la muerte, es voltear a ver cuáles han sido esas creencias que yo he venido construyendo con respecto a mi relación de la muerte, para poder empezar a saber en dónde estoy parado y en dónde tengo que platicar y en dónde tengo que abordar estos aspectos con mi familia. Entonces, una dinámica que yo siempre les pongo y que yo los invito a que ustedes también puedan hacer esta dinámica en la medida posible, es que ahorita, pues en la tarde-noche, ya son las 7:10 de la noche aquí en México, que ustedes lo planteen esto en su familia, que pongan este tema en debate en casa, que le pregunten a la persona o a las personas con las que viven, que le pregunten a sus hijos, a su pareja, si viven con sus papás, es decir, con las personas más cercanas a ustedes, que les pregunten, oye, ¿qué pasaría si el día de mañana yo muriera? ¿Qué pasaría si mañana me enfermara, ¿no? De algún tipo de cáncer, por ejemplo? Voy a ver aquí los comentarios que ya me pusieron. Cáncer con metástasis, muy bien, Norma. Efectivamente, pacientes con cáncer, pero tenemos otros tipos de pacientes que ahorita vamos a abordar. Entonces, ¿qué pasaría? Cuando nosotros hacemos esta dinámica en casa, nos damos cuenta que realmente nunca nos hemos planteado este quiebre narrativo en nuestra vida. Es decir, que estamos tan seguros de que la muerte no va a llegar a nuestra puerta, estamos como tan seguros de que esto no va a pasar, por lo menos en mi familia, que vamos evadiendo el tema constantemente. Pero cuando menos nos damos cuenta, a nuestra familia, a nosotros mismos, se nos dan a lo mejor diagnósticos que no nos esperábamos. Diagnósticos, por ejemplo, como un VIH-Sida, como dice aquí Edith, por supuesto. Tenemos diagnósticos de cáncer y a lo mejor no sabemos si ese cáncer ya hizo un proceso de metástasis. Tenemos también pacientes, por ejemplo, que dado sus antecedentes higiénico-dietéticos, por ejemplo, pueden llegar a tener cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, enfermedades cerebrovasculares crónicos y muy avanzados, algunos tipos de demencia, ¿no? Por ejemplo, como el Alzheimer, que serían como demencias muy evolucionadas. Insuficiencia cardíaca también es una enfermedad que al final va a llevar al paciente a la muerte inminente. Entonces, resulta que muchas de estas enfermedades no las vemos venir. ¿Por qué? Porque, pues, en el momento en el que la persona ya presenta el diagnóstico de esas enfermedades, es porque ya la persona vino acumulando una serie de síntomas, una serie de alteraciones en su cuerpo y en su organismo que al final van a terminar como pacientes terminales. Muy bien. Y estos pacientes, pues bueno, evidentemente ninguno de nosotros a veces sabemos cómo dirigirnos hacia ellos. No sabemos qué decirles, no sabemos cómo aliviar un poco su dolor, por supuesto, emocional, mental, espiritual. Nos vienen muchas interrogantes con qué voy a hacer ahora. Si fue a mí a quien le diagnosticaron, por ejemplo, ese cáncer de colon, de pulmón, cáncer de mama y demás, a lo mejor dentro de ese diagnóstico de cáncer ya viene, como bien nos dicen aquí en el chat, un cáncer con metástasis, ya la persona empieza a tener cierta conciencia de esas enfermedades, ¿ok? De lo que va a implicar ese cáncer terminal. Entonces empezamos a hacernos un montón de preguntas con respecto a lo que va a pasar en el futuro. ¿Le digo? ¿No le digo a mi familia? ¿Será conveniente? ¿Mejor lo callo? ¿Mejor les digo? No tengo seguro de vida, tengo muchas deudas que pagar, ¿cómo voy a preocupar a mi familia? Y entonces ya el mismo paciente en ese aspecto psicoemocional ya empieza a tener muchísimo dolor y mucho sufrimiento emocional y mental. Por eso nosotros tenemos que saber cuáles son esas necesidades que el paciente necesita para que en el momento en el que yo esté al frente de este tipo de pacientes, yo sepa cómo lidiar con eso. Porque por otro lado, querido grupo, tenemos también a la familia, que la familia también tiene muchas interrogantes sobre lo que está pasando por el paciente. Entonces, esto se vuelve en la estructura familiar una dinámica muy complicada. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué le ponemos atención,
a las necesidades físicas o a las necesidades ambientales o a las necesidades económicas, por ejemplo, y muchas otras que vamos a describir aquí en este momento. Entonces, nuestro paciente terminal de entrada va a tener necesidades de tipo físico. Estas necesidades van a estar en función del síntoma que tiene la persona. Por ejemplo, cuéntenme, queridos, si ustedes han visto algún paciente con algunas de estas enfermedades que ya comenté, VIH-Sida, insuficiencia renal crónica, pacientes oncológicos, insuficiencia cardíaca ya en estados muy avanzados, pacientes con cirrosis hepática, pacientes con alguna enfermedad cerebrovascular. Cuéntenme cuáles han sido, por ejemplo, los síntomas o los signos que presentan estos pacientes, porque las necesidades físicas del paciente terminal están en función de lo que la persona sienta en ese momento. Esas necesidades físicas, por lo tanto, van a estar en función de cómo la persona va a sentirse en el lugar en donde va a esperar, y a lo mejor puede sonar un poco quizá muy agresivo esto que voy a decir, pero en su lecho de muerte. Muy bien, que desafortunadamente, como no tenemos este tipo de educación tanatológica, este tipo de, pues sí, como de podcast o de programas como el que tiene nuestra querida Kika, que le agradezco mucho que me haya invitado hoy a su programa para cerrar su temporada, pues de repente muchas veces no sabemos que realmente una de las necesidades del paciente, el que él pueda cubrir las necesidades físicas que él necesita. Y muchas veces estas necesidades físicas se pueden llegar a cubrir, por supuesto, en un medio hospitalario. Entonces, en el hospital o en un hospicio, es muy común escuchar sobre los hospicios, que los hospicios le va a dar toda la comodidad que mi paciente requiera. Pero bueno, un hospicio es un servicio bastante costoso. No muchas personas pueden cubrirlo y entonces se recurre a dos cosas. Uno, a que la persona pueda cubrir estas necesidades físicas para poder darle atención a qué, a los síntomas. Muy bien, ya sea que sea principalmente el dolor, ¿ok? El dolor es como la principal molestia de las personas, pero va de la mano con otros síntomas, por ejemplo, como náuseas, como vómito, por ejemplo, hay personas que tienen ya demencias muy avanzadas, entonces todas estas necesidades, cansancio, fatiga crónica, todas estas necesidades que vienen en función del síntoma que tiene la persona, tienen que ser cubiertas por un personal de salud capacitado que pueda darle al paciente la mejor atención para que en su lecho de muerte la persona pueda tener pues las menores molestias posibles. Muy bien, entonces, las físicas. ¿Y quién se va a encargar de esto? Por supuesto, un médico. Ustedes, si son terapeutas y saben de biomagnetismo, de herbolaria, de acupuntura, de masaje terapéutico, de quiropraxia o de otro tipo de estrategias, ustedes también pueden cubrir estas necesidades en el paciente. Sabemos, por ejemplo, que la magnetoterapia o el biomagnetismo son técnicas que van a ayudar, por ejemplo, a quitar el dolor y a quitar otros síntomas. Entonces el paciente, claro que ahí nosotros estuviéramos como cubriendo, ¿no?, esas necesidades. Las segundas necesidades que tiene nuestro paciente son necesidades emocionales. Y es que al ser un tema en el que no sabemos cómo abordarlo, pues bueno, muchas veces podemos decir frases que pueden llegar a dañar mucho a nuestro paciente. Es decir, por ejemplo, pensamos, ¿no? Si es, por ejemplo, un adulto mayor, vamos a poner un ejemplo, ¿bien? Un adulto mayor en el que, pues bueno, ya está un adulto mayor en México va a estar en el rango de edad arriba de 60 años. Y después tenemos los grandes adultos mayores que van a estar en función de los 80 a los de 80 para arriba, son grandes adultos mayores. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que tenemos un paciente de 87 años de edad que tiene un diagnóstico de cáncer terminal, por ejemplo, de colon, solo por poner un ejemplo. Y entonces resulta que sus necesidades emocionales, muchas veces pensamos que ese paciente, pues bueno, como ya está viejito, como ya está muy grande, como ya se le va el avión, como ya no se acuerda, como no siente nada,
Entonces no cubrimos estas necesidades emocionales de la persona. Cuando son aparte obviamente de las físicas, para que la persona pueda tener el menor dolor posible, la persona, el núcleo familiar, tiene que cubrir sus necesidades y en función de qué están, querido grupo, en función de escuchar lo que el paciente quiere decir. Porque muchas veces el paciente, hay micros prendidos. Bueno, en lo que mi hermosa Kika cierra los micros, voy a leer algunos de sus comentarios. Dice Norma, mi mamá tuvo cáncer y en la etapa terminal no quería comer, le daban dolores intensos, no podía morir, no podía dormir con el dolor y fiebres muy altas. Gracias, mi Norma, por compartir. Nos dice Laura, cáncer de pulmón. Mi tía falleció hace poco, no podía caminar, tenía dolor de cabeza, no dormía, le dolían las piernas, las manos y ya no veía bien. Muchas gracias, chicas, por compartir este testimonio, porque es efectivamente lo que los pacientes sienten. Muy bien, esas son las necesidades físicas que yo como familiar, ojo, y estamos hablando desde la perspectiva del cuidador primario o del familiar, pero también en función del terapeuta. Muy bien. Entonces, si yo tengo una estrategia terapéutica que le ayude a la persona, por ejemplo, a tener menos dolor, ¿con qué? Con plantas sedantes, con plantas ansiolíticas, con plantas somníferas, por ejemplo, para que pueda dormir mejor, con plantas con acción analgésica, desinflamatoria, con propiedades que puedan estimular el apetito, entonces ya estoy yo cubriendo sus necesidades físicas. Muy bien. Entonces, gracias, chicas, por sus testimonios. Esto de qué va de la mano de las necesidades emocionales. Entonces, como este paciente, ¿qué es lo que al paciente terminal muchas veces termina más por dolerle, por ese sufrimiento emocional? Es cómo dejo a mi familia. Es decir, si es un paciente que ya tiene como un periodo muy largo en donde la familia ha sido la cuidadora, siempre hay un cuidador o dos o tres cuidadores primarios que son los que se hacen cargo de estos pacientes en casa o bien en hospital, el desgaste físico, emocional, mental, económico y para los familiares es algo que al paciente en etapa terminal le afecta muchísimo, porque el paciente piensa cuánto ya gastó mi familia y como son pacientes que por supuesto no pueden ser funcionales, ¿ok? En el sentido de que no pueden quizá aportar económicamente, claro que toda la familia van a ser los que van a proveer para poder cubrir esos gastos. Entonces, el paciente terminal llega a estar en estados, por supuesto, de mucha depresión, llegan a presentar muchas crisis de depresión, de ansiedad, llegan a presentar otros trastornos psiquiátricos porque el paciente se siente una carga para su familia. Muchas veces estos pacientes, si son conscientes y si son realmente conscientes de que van a morir, ok, muchas veces no es la muerte misma a lo que le temen, porque ya saben que van a morir. Se van haciendo como un duelo cuentagotas, ¿no? En tanatología le llamamos duelo cuentagotas. ¿Por qué? Porque es algo que se va gestando de a poquito, en donde, pues bueno, claro que es una dinámica familiar muy fuerte porque la familia está viendo el desgaste físico, emocional, espiritual y económico que se gesta en el núcleo familiar. Y entonces, pues bueno, al final, cuando ya llegan estas últimas etapas, ¿ok? Cuando ya es la muerte inminente, claro está que la familia ya está preparada, pero la muerte siempre es inoportuna. Ninguno de nosotros esperamos la muerte, aunque sea un paciente terminal. Entonces, estos pacientitos sufren mucho, porque no es tanto la muerte misma, sino es cómo voy a dejar a mi núcleo familiar. Y eso es parte de las necesidades emocionales. Estos pacientes, al ya tener esta conciencia de muerte, entonces, ¿qué quieren hacer? Preparar su testamento. Muy bien, dejar como en casa cada una de las instrucciones que deben de llevar cada uno de los miembros. A lo mejor al hermano mayor es el que se le va a encomendar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Hacerse cargo de los rituales funerarios, si hay que poner en orden ciertos papeles, que el testamento, las propiedades, qué es lo que se van a hacer con los restos de la persona una vez que mueran. Y muchas veces el paciente tiene esta necesidad
de decirle a la familia lo que tienen que hacer antes de que muera. Pero la familia resulta que es la que no quiere hacerlo. Es como, no, esto ahorita no, todavía no, o sea, ¿por qué hablas de eso? Entonces, nuevamente, seguimos evadiendo como familia esas necesidades que el paciente tiene. Y cuando menos nos damos cuenta, resulta que posterior a la muerte, la familia empieza a cargar con mucha culpa. ¿Por qué? Porque yo no cumplí esas necesidades emocionales que tenía mi familiar. Porque él me pidió, por ejemplo, arreglar los papeles de la casa, las escrituras, me pidió traer al notario público, me pidió reconciliarse con el hermano que tenía años de no verse, y entonces yo como familia no accedí a ninguna de esas peticiones. ¿Por qué? Por miedo al dolor, por miedo a confrontarme con el sufrimiento, y esto al final representa para la familia una gran carga, el por qué no lo hice, por qué no le hice caso, por qué no le dije que lo amaba, por qué no le dije que sí lo perdonaba, es decir, muchas cosas. Y entonces estas necesidades emocionales son las que deberíamos de cubrir inmediatamente posterior a las necesidades físicas que tiene nuestro paciente. Muy bien, grupo. Ahora, este grupo de pacientes va a tener también necesidades de tipo ambiental. ¿A qué me refiero con ambientales? Y yo creo que aquí todas las personas que están, y gracias por estarse conectando aquí con nuestra querida Kika, que para quien se va uniendo, ese es el cierre de programa de mi querida Kika, que ella ya lleva ya algunos cuantos años con este programa y me invitó aquí a cerrar con ella. Eh, Muchísimas gracias, gracias a todos. Dice Norma, bueno, Normita, ahorita mismo no sé qué está pasando con mi cuerpo. Esto es nuevo para mí. Ay, mi Normita hermosa, cuéntanos qué te pasa, cuéntanos qué pasa con tu cuerpo, qué sientes, por qué tienes esta incertidumbre, porque este espacio que Kika me invitó a su programa es también un espacio para poder acompañarnos, para poder validar nuestras emociones, para no sentirme solo, para no sentirme sola, para poder escuchar el testimonio de otra persona y saber que la muerte, chicos, a pesar de que sí, un paciente terminal es un paciente complejo, es un paciente muy delicado, pero es un gran maestro de vida. Hola, hola, chicas, muchas gracias por conectarse. Entonces, estas necesidades ambientales van a estar en función de lo que el paciente va a necesitar para poder ser lo más independiente posible. ¿A qué me refiero? Que muchas veces dentro de nuestra narrativa de vida, la sociedad nos ha enseñado, por ejemplo, a tener, por ejemplo, una casa grandísima, ¿verdad? Con un jardín grandísimo, que tenga 3 pisos, pero que tenga 5 baños completo, con 10 recámaras y prácticamente queremos una mansión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestros hijos estén cómodos y cuando venga la Navidad me puedan visitar mis amigos, mis familiares y tengan dónde estar cómodamente. Que resulta que posteriormente nos damos cuenta que estos deseos o estas fantasías que yo voy generando en mi mundo interno, pues muchas veces no se cumplen, porque a lo mejor no voy a poder tener una casa tan maravillosa, ¿verdad? A lo mejor, no sé, terminamos peleados con la familia, a lo mejor no puedo tener hijos, a lo mejor muchas cosas, ¿no? Pero resulta que esa presión social que nos da la sociedad, por supuesto que todos queremos una casa grandísima, por lo menos de 2 pisos, ¿verdad? Y si son minimalistas, con escalones o con desniveles, pues se ve más fashion, ¿verdad? Se ve como mejor ante la sociedad. Pero resulta, querida familia, que cuando el núcleo familiar vive circunstancias en donde uno de los miembros tiene la necesidad de, por ejemplo, de trasladarse de un lugar a otro, entonces aquí es en donde nos juega una mala jugada nuestros planes que hicimos desde el ego, ¿no? Vamos a llamarlo así. Porque obviamente en ese quiebre narrativo nunca nos planteamos la posibilidad de que uno de mis familiares, ya sea si vives con tus hijos o tú mismo o tu pareja o alguien más que vaya a vivir en tu casa o de quien tú te vayas a hacer cargo como cuidador primario, muchas veces no contemplamos estos desniveles, no contemplamos a veces como estos pisos, ¿no? Las escaleras que muchos pacientes, por supuesto, no van a poder subir.
Hablamos de pacientes que tienen que utilizar, por ejemplo, muletas, pacientes que tienen que utilizar silla de ruedas, pacientes que tienen que trasladarse probablemente de su cuarto donde duermen al baño y el baño tiene un desnivel. Estas necesidades ambientales nosotros siempre las tenemos que plantear. Y mucho ojo, chicos, no se trata tampoco como de llamarlo, no se trata tampoco de decir, ah, bueno, me voy, ya lo estoy llamando y entonces mejor no pienso en eso. No es llamar a la muerte, no es llamar a la mala suerte o que te pasen cosas malas, sino que simplemente tenemos que prever, tenemos que hacer un quiebre narrativo de la posibilidad de que en algún momento, ok, muy probablemente no te va a dar un cáncer, no te va a dar una enfermedad que te imposibilite caminar o que no utilices silla de ruedas, pero si la vida es amable contigo, vas a llegar a una edad en la que no vas a poder subir escaleras. Esto tienes que contemplarlo, de que no vas a poder a lo mejor caminar libremente en tu casa por estos desniveles que se vuelven muy peligrosos para este tipo de pacientes, principalmente los adultos mayores y los pacientes que tienen que utilizar pues andaderas o silla de ruedas, por ejemplo, o muletas, ¿no? O que simplemente no se puedan trasladar. Y esto no solamente resulta incómodo para el paciente, sino también para el familiar. Porque imagínate que tenemos que trasladar a un paciente oncológico que tiene, por ejemplo, sus citas con quimioterapia, o que tenemos que llevarlo a su consulta médica, o que tienen que ponerle la quimioterapia, o que tienen que llevarlo contigo, por ejemplo, a consulta. Esto representa para el cuidador primario un desgaste físico importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay quien ayude al paciente a bajarlo de un tercer piso, o no hay elevadores, o no hay rampas de acceso, o no hay muchísimas cosas, y entonces esto ya para el familiar, para el cuidador, se vuelve una tremenda pesadilla, chicos. Estas necesidades ambientales, entonces, son súper importantes hacerlas hacerlas y tenerlas muy presente en nuestro contexto de vida. Repito, muy probablemente no necesites de tener un ambiente adecuado. Mi Kika, ¿puede silenciar? Ah, gracias. Es decir, no necesariamente se va a llevar a cabo a raíz de una enfermedad terminal que requiramos de estas necesidades, sino como adultos mayores, estas necesidades ambientales y espacios amigables para el adulto mayor y el paciente terminal son vitales. La siguiente necesidad que tienen estos pacientes terminales son necesidades educativas. Y bueno, tú podrás decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo educativas? ¿A poco el paciente tiene que ponerse a estudiar o tiene que estudiar un diplomado de tanatología? Y no me refiero a ese tipo de necesidad educativa. Me refiero a que el paciente terminal, en el momento en el que se le está diagnosticando esa enfermedad, debe de acudir en la medida posible o con un psicólogo o con un psicoterapeuta y en este caso con el tanatólogo, porque el tanatólogo le va a ayudar a tener la plena conciencia de lo que puede esperarse a futuro. Y recordarán que este paciente va a tener una vida media de 3 a 6 meses. Entonces el paciente sí tiene que educarse o reeducarse con los conceptos que ya haya venido construido con respecto a la muerte. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las necesidades educativas van a ir mucho de la mano con las necesidades jurídicas. Muy bien. ¿Por qué jurídicas? Porque el paciente terminal tiene que poner en orden cada uno de sus documentos y cada uno de lo que él haya hecho a lo largo de su vida, si contrató un seguro de gastos funerarios, un seguro de vida, por ejemplo, u otro tipo de propiedades que muy probablemente hayan quedado intestadas. Y entonces el paciente, cuando ya sabe que tiene la muerte a la vuelta de la esquina, es muy importante que pueda asesorarse jurídicamente para poder saber específicamente qué es lo que tiene que hacer. Y claro está, ¿por qué digo que va de la mano las necesidades educativas con las jurídicas? Porque muchas veces los pacientes terminales no tienen como todavía muy claro lo que representa su enfermedad o la enfermedad que tienen. Entonces ellos piensan que muy probablemente les vaya a dar tiempo, ¿no?
hacer su testamento, poner en orden sus papeles, es decir, muchas cosas. Pero cuando menos nos damos cuenta, ese paciente, por supuesto, se va deteriorando cada vez más y entonces esto hace que estos pacientes, pues bueno, los agarren las prisas y después quieran hacer su testamento cuando ya probablemente tengan otros síntomas añadidos, como cuáles, por ejemplo, probablemente demencias. El paciente ya no está lúcido, el paciente ya está medicado, ya toma ansiolíticos, antidepresivos, toma sedantes, toma somníferos u otras pastillas que ya no le permiten al paciente tener la claridad total para poder tomar decisiones en el ámbito jurídico. Por eso es importante que todo esto se pueda prever desde muchísimo antes de que pasen esos días en donde el paciente ya no va a estar lúcido. Y claro que esto va a traer un fuerte conflicto con la familia, porque si se habla de herencias, se habla de bienes, si se habla de quién se va a quedar con qué, esto por supuesto que le da todavía más peso a las necesidades emocionales del paciente. En el aspecto legal de la tanatología, por supuesto, aquí tenemos que voltar a ver el testamento como una de las formas de proteger a nuestro paciente en la etapa terminal. No te va a tocar a ti como terapeuta, ok, no te va a tocar a ti, pero sí te va a tocar quizá orientar en ese momento a ese paciente que tú vas a atender a su domicilio, aunque solamente sea para quitarle el dolor. Muchas veces los pacientes nos preguntan a nosotros como terapeutas, oye, ¿qué haría? Es que no sé qué hacer. Y lo ideal sería recomendarle a una persona que pueda orientarlo, que pueda educarlo o reeducarlo para que sea totalmente consciente de la situación tan compleja en la que está y darle orden a todas las cuestiones jurídicas. Y bueno, a mí me ha tocado a veces pacientes en donde, pues bueno, mueren y resulta que salen una, dos, hasta tres esposas con hijos de los diferentes matrimonios y pues bueno, resulta que el paciente no dejó absolutamente nada, o sea, nada bien ordenado, vaya en el orden jurídico, y entonces ahí después tenemos unas situaciones tremendas desde este ámbito, ¿eh? Es importantísimo entonces las necesidades educativas con las necesidades jurídicas. Bien, las siguientes que van de la mano una con la otra, que dependiendo de las creencias que tenga nuestro paciente, son las creencias religiosas y o espirituales. Y aquí nosotros como acompañantes, ¿ok? Como terapeutas o como cuidadores primarios o como la familia de la persona que lo está transitando, tenemos que ser muy respetuosos de lo que mi paciente crea con respecto a la muerte desde el aspecto religioso y o espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues bueno, la familia no conecta con ese tipo de creencias que tiene la persona, muy bien, y entonces esto al paciente le agobia mucho, porque a lo mejor el paciente no quiere ser cremado, ¿ok? O quiere ser cremado. Y muchas veces, ok, esto se platica antes de que pase, o bien se contrata un servicio de gastos funerarios y entonces la persona empieza a plantear esa posibilidad de qué hacer con su cuerpo. Y si la familia no está lo suficientemente educada para poder escuchar estos temas, entonces resulta que muchas veces con comentarios que nuestro paciente puede malinterpretarlos, ya se empieza a agobiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no quiere que lo cremen, ¿no? Pero escuchó que la posibilidad de la cremación es una opción y entonces el paciente la agobia mucho. Las necesidades espirituales y o religiosas están en función de preguntarle al paciente y yo sé que puede ser muy crudo y puede ser inclusive a veces muy fuerte para la persona, pero preguntarle si el paciente, obviamente el paciente tiene que elicitar esto, ¿ok? O sea, el paciente tiene que decir qué quiere hacer con su cuerpo, qué quiere hacer en los rituales funerarios. Y esto está en función de lo que él cree. A lo mejor la persona quiere que sea cremada o quiere que sea enterrada, a lo mejor quieren una ceremonia, que vayan ciertas personas o quiere que se hagan ciertos rituales o música o algo muy específico y entonces la familia tenemos que respetar qué es lo que ellos creen.
De hecho, una de las estrategias de afrontamiento que nosotros hacemos para estos pacientes es preguntarle directamente qué es lo que él cree o ella cree con respecto a la muerte, qué es lo que espera, si tiene miedo, si no le da miedo, qué es lo que le da más, qué es lo que le perturba más a nivel espiritual, si cree en la vida eterna, si cree en un mundo más allá. Es decir, yo como familiar sí tengo que permitirme abrirme si es que el paciente quiere hablarme de esas circunstancias, porque le puede agobiar bastante, por ejemplo, el hecho de saber, no sé, por ejemplo, que no le van a hacer sus 9 días. Los pacientes a veces sientan a un miembro de la familia y le dan instrucciones sobre lo que quiere hacer. Quiere que le hagan una misa, los rosarios, que le lleven música, mariachi, que le hagan X cantidad de cosas. Y entonces la familia dice, no, nuevamente, no, 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 esto no está pasando. Cuando llegue el momento veremos. Pero cuando llegue el momento, chicos, ¿qué es lo que sucede? La familia no tiene ni idea de lo que la persona quería para ese momento, para el momento de despedir el cuerpo, para el momento de los rituales y muchas cosas. Es importantísimo hablar y respetar sus creencias espirituales. Hay pacientes, por ejemplo, que les da mucha paz, por ejemplo, rezar el rosario o rezar el Padre Nuestro, ¿no? O rezar el Ave María, o escuchar música católico-cristiana, ¿no? O que hablen de Dios. Y muchas veces, pues bueno, la familia dice, ay, no, otra vez el abuelito quiere que recemos con él el rosario. Reza el rosario con él. No importa si son 10 veces al día los que la persona quiere rezarlos. Es su forma de empezar a afrontarse con la muerte, no es su forma en la que tiene de confrontarse con ese momento. Entonces, hay evidencia científica muy tangible en donde las personas que tienen una mayor cantidad de, vaya, que cultivan su espiritualidad o sus creencias espirituales y o religiosas, tienen una mayor resiliencia y de afrontamiento ante la pérdida. Y esto es porque las personas que tienen creencias espirituales y o religiosas muy arraigadas o muy bien cimentadas, ellas pueden desarrollar una capacidad de afrontamiento ante la muerte y ante la pérdida muchísimo más, vaya, más fuerte que personas que no lo tienen, porque es su forma como de confrontarse como con esa realidad. Entonces, respetar siempre las creencias espirituales o religiosas. Si mi paciente o mi familiar me da instrucciones precisas de lo que quiere que se haga con su cuerpo en el momento de la muerte, escucharlo con respeto, hacerle ver que se van a cumplir todos sus deseos y lo que la persona quiere para el último momento de su muerte, y esto va a tener a la persona, obviamente la va a tener muy, muy tranquila y por supuesto la va a tener en total paz y en total calma. Entonces, ya vimos algunas necesidades, ya vimos las físicas, las emocionales, las ambientales, las educativas, jurídicas, espirituales y o religiosas. La última necesidad de las que le quiero hablar en esta tarde-noche son de las necesidades económicas que requiere el paciente, que es algo que le preocupa mucho, no solamente a la persona que está transitando la enfermedad terminal, sino también a quien, al núcleo familiar. Son aquellas familias que, por ejemplo, a raíz de ese diagnóstico, claro está que dependiendo, pues sobrevienen muchísimos gastos. Muy bien, son muchísimos gastos que conllevan el hacerse cargo de un paciente terminal. Si es un paciente oncológico que no tiene, por ejemplo, un seguro de vida, perdón, un seguro de gastos médicos o que no tiene algún tipo de seguridad social, por ejemplo, pública, ¿no? Aquí en México, IMSS, Seguro Popular en su momento, ¿no? Y ya no, ningún mexicano tiene seguro popular, pero estos seguros que el gobierno financia, por decirlo de alguna forma, entonces muchas veces, pues bueno, el hospital puede correr con esos gastos, pero de otra forma, por el otro lado, hay pacientes que no tienen este tipo de servicios o de privilegio y entonces es la familia la que se tiene que hacer cargo de todos los gastos. Si el paciente es el que tiene algo mejor, algún fondo de ahorro, ok, de ahí se toma y se cubren todas las necesidades económicas de la persona. Pero llega un momento en el que la persona financieramente está rota, ok, está totalmente. A veces hay muchísimas deudas, se piden préstamos al banco, se hipotecan las casas, se venden los bienes, los autos y demás.
Y entonces esto a la persona en etapa terminal, por supuesto que termina de agobiarla muchísimo. Entonces la persona empieza a hacerse como muchas preguntas, ¿no? De qué va a pasar qué va a pasar conmigo, mi familia se queda muy endeudada, ya pidieron este préstamo, hipotecaron la casa, y esto termina de todavía darle otra rayita al tigre en las cuestiones emocionales, la preocupación económica que sienten las personas, o bien en el núcleo familiar, ¿quién se va a hacer cargo de la familia, no? ¿Quién se va a hacer cargo del paciente? Es la persona que vive con él. En los pueblos, por ejemplo, se acostumbra o se acostumbraba a que el hermano menor es el que se tiene que hacer cargo de los papás. Estamos hablando de tiempos de muchísimos años atrás, en donde, bueno, otro tipo de ideas, pues bueno, se decía que los hermanos menores no tenían derecho a casarse, porque ellos eran los que se hacían cargo de los padres hasta el momento de su vejez. Esto en algunos pueblos todavía está muy arraigado, muy bien, pero ya en las zonas ya urbanizadas o semi-urbanizadas, se vuelve un verdadero conflicto para toda la familia. ¿Por qué? Porque hay esta desigualdad en los gastos que corren por parte del paciente. Muy bien, entonces muchas veces se le carga más la mano a unas personas que a otras dentro del mismo núcleo, y esto termina por generar fricciones y termina por generar un montón de conflictos que se derivan de la situación económica de la familia y por supuesto del paciente. Lo que tenemos que tener muy claro es que todo el núcleo familiar tiene que ponerse de acuerdo para poder saber cómo solventar equitativamente esos gastos de la familia. Y claro, dependiendo de las enfermedades que tenga la persona o de la enfermedad con la que sea diagnosticada, claro que algunos gastos van a ser mayores que otros. Lo importante es hacerle ver a mi paciente terminal que no debe de preocuparse porque le agobia y entonces termina por sentirse como una carga para su familia. Entonces, todo el núcleo familiar, chicos, tiene que asegurarse de que ese paciente, de que esa persona pueda tener las necesidades todas muy bien, vaya, que se cumplan esas necesidades físicas, emocionales, ambientales, jurídicas, espirituales, religiosas, espirituales y ¿cuáles comenté más? Y las económicas. Entonces, creo que con estas necesidades que ya comentamos, creo que nos pueden dar una idea muy clara y muy puntual de qué es lo que necesitan estas personas para su atención y cuidado. Claro está que esto viene de la mano con hacerle ver al paciente que ella puede terminar esta enfermedad, por supuesto que la muerte es inminente, pero que puede llegar a tener una buena calidad de vida por el resto que le quede, o que ya sean 3 meses, 6 meses, o ya sea un año, por ejemplo, asegurarle a la persona que no le va a doler, que yo voy a asegurarme de cubrir esas necesidades. Ay, por ahí hay algún micrófono. Gracias. Es decir, que mi paciente en etapa terminal sepa que todas esas necesidades están cubiertas y que yo como cuidador primario me voy a hacer cargo de que esto sea posible. Muy bien, los cuidados paliativos, esto lo pueden buscar así en Google, así objetivos de los cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud, y entonces esto les va a dar todavía un panorama muchísimo más grande de cómo apoyar a estos pacientes en etapa terminal. El hablar de ese tipo de pacientes es un tema muy, muy largo, muy, muy extenso, y como tampoco quiero abrumarlos con otros conceptos o con otras definiciones, solamente el día de hoy, para cerrar el programa de Mi Preciosa Kika, quería comentar estas necesidades, que las tengamos en cuenta y por supuesto que siempre optemos por una educación tanatológica consciente de la mano de profesionales en la salud mental. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si hay dudas o comentarios, pónganmelo en el chat, por favor, y denme un minutito, por favor. Estamos celebrando el segundo aniversario de su programa Kika Recomienda, y la doctora honoris causa Angélica Reyes Navarrete nos está haciendo favor
de cerrar con broche de oro nuestro ciclo tanatología. Espero que les esté gustando y la finalidad de este ciclo es hablar de lo que nos cuesta hablar y por eso tenemos la presencia de una eminencia como lo es la doctora honoris causa Angélica Reyes Navarrete. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que nos la ponga aquí en el chat y o bien que abra su micro para que los podamos escuchar de viva voz. Y como bien dices, Mikika, estos temas ya por sí solos son temas difíciles, ¿no? Ya son temas que de repente sí podemos llegar a encontrar como muchísima información, pero que realmente sigue siendo un tema tabú, porque pensamos que nunca nos va a pasar, pensamos que la muerte no va a llegar a nuestra vida, no va a tocar a nuestra puerta, y cuando nos damos cuenta, sí pasa, sí tenemos un amigo, un familiar, o nosotros mismos inclusive con algún diagnóstico, y bueno, ahí es donde empezamos a como que a confrontarnos con nuestra mortalidad y creo que por eso esos temas son de vital importancia. Entonces, pues bueno, al parecer no hay ningún comentario. Gracias a todos. Muchas gracias a mi querida Norma, que también los cuidados paliativos es otro tema totalmente es como un tema aparte, ¿no? Del paciente terminal, en donde aquí los objetivos, por supuesto, van a estar en función de aliviar el dolor, aliviar los síntomas, que ese tratamiento que se le da al paciente no acorte, pero que tampoco alargue la vida, ¿no? Los cuidados paliativos es un tema maravilloso que probablemente en algún momento lo podamos abordar en mi página de tanatología y yo les voy a estar avisando para que puedan estar ahí y que apostemos por la educación tanatológica, ¿ok? Que nos atrevamos a poder escuchar estos temas, que no nos dé miedo hablar de la muerte, que lo planteemos en casa, que lo pongamos en la mesa y puede ser muy confrontativo y muy fuerte para la familia, pero de verdad, si nosotros hablamos de estos temas con nuestra familia, en el momento en el que pase esto que es muy incómodo y muy doloroso, ya por lo menos sé qué quería mi familiar, ¿no? ¿Qué quería mi mamá? ¿Qué quería mi hermano? Eh, y vamos a excluir aquí a los pacientes terminales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he escuchado de muchas personas, ¿no? Muchos de mis pacientes o muchos colegas que de repente muere un familiar y no sabían si era, por ejemplo, si ellos querían donar sus órganos, si querían que se cremara, si querían que se enterrara, no sabían si tenían deudas en el banco o qué hacer con algo tan simple, chicos, como qué hago con qué hago con la cuenta de Facebook de mi hermana. Por ejemplo, la dejo abierta, la cierro, es decir, todo ese legado digital que hoy en día todos tenemos, Facebook o Instagram o TikTok o lo que sea, es decir, plantearnos, ¿te has preguntado si tú te mueres, qué quieres hacer con tu cuenta de Facebook? Ese tipo de cosas son las que nos tenemos que plantear. Y bueno, otras cosas que ya las abordamos desde el punto de vista de la educación tanatológica. Y yo agradezco que me hayan prestado sus oídos, su corazón, por supuesto, y muy contenta de cerrar tu programa, mi Kika hermosa. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Y fíjate, nos dice Edith, los familiares muchas veces ocultan la información de la enfermedad del paciente. Y sabes qué, mi querida Edith, esto es un error tremendo por parte de la familia, porque muchas veces el paciente piensa que todavía puede tener como una esperanza de vida. Y claro, nosotros no somos nadie para matarle la esperanza a nadie, pero tenemos que centrarnos en la realidad en la que vive la persona. Porque imagínate si nosotros no le decimos al paciente la realidad de su estado de salud, la persona va a empezar a hacer planes. Ah, entonces estoy bien, ya voy a poder hacer esto, me voy a ir de viaje, voy a visitar a mis amigos y demás, y esto no va a llegar. Entonces esto genera todavía un peso emocional gigante en el paciente. Entonces sí, efectivamente, nunca tenemos que ocultarle la información a nadie, ni al paciente, ni a la familia. A pregunta directa, respuesta directa de lo que se quiere saber. Y si yo como familiar no sé cómo decirle
a mi paciente, a mi familiar, la realidad de su salud. Por eso estamos los tanatólogos. Tengo muchos estudiantes que son egresados de nuestra institución, que ellos dan acompañamiento, dan terapias y dan intervención tanatológica. Nos dice aquí Laura, tuve la oportunidad de acompañar a mi tía hasta sus últimos días y brindarle el apoyo y sus requerimientos tal cual ella lo quería. Partió hace un mes. Igual la pena ahí está en toda la familia. Pero ¿sabes qué, Milau? Aquí en tanatología decimos que cuando tú haces todo lo que la persona requiere hasta en ese último momento, es como la satisfacción del deber cumplido, ¿ok? La satisfacción de que yo hice por ti en vida todo lo que tú querías. Y entonces esto ayuda a que la culpa, que probablemente en algún momento pueda venir en el núcleo familiar, sea muchísimo más liviana. Gracias, Milau. Gracias por acompañar a tu tía en esos últimos momentos. Y pues bueno, Miki Cabella, no sé si tú tengas alguna pregunta, si tengas algún comentario para ir cerrando nuestra charla, esta segunda temporada de tu programa maravilloso. Sí, claro. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de tu instituto y qué cursos o qué talleres se están impartiendo, por favor. Sí, mi Kika, bueno, para todas las personas que quizás es la primera vez que me ven o que me escuchan en este programa aquí con mi querida Kika, pues bueno, aquí en la ciudad de Puebla nosotros estamos constituidos, tenemos una institución que se encarga de darle difusión a nivel internacional a todos los temas de desarrollo transpersonal, medicina alternativa, con varias capacitaciones, ¿no? Algunas son gratuitas, algunas son de bajo costo, modalidad de diplomados, y entonces tenemos un montón de capacitaciones de biomagnetismo, herbolaria, tanatología, por supuesto, Reiki, es decir, tenemos una gran cantidad de capacitaciones para los terapeutas y pues bueno, ahí estamos a la orden. Ahorita vamos a empezar un diplomado de biomagnetismo en el mes de abril y si ustedes se meten a nuestra página, la voy a poner aquí para que ustedes nos puedan buscar en redes sociales. Estamos como Federación Internacional de Desarrollo Holístico y Alternativas Médicas. Nuestro acrónimo de nuestra institución es FIDAM, así FDIHAM, en donde ahí pueden seguir todas nuestras redes sociales. Tenemos acompañamientos tanatológicos, también invitamos a escuelas hermanas, a maestros invitados para que nos puedan pues nos comparten de temas, compartimos en congresos principalmente virtuales, pues bueno, todos estos temas y ahí ustedes lo pueden consultar y también en redes sociales me encuentran como Angélica Reyes Navarrete en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Ahí tenemos muchísima información de tanatología para todos ustedes. Y bueno, gracias a ti, mi querida Gloria, muchas gracias por mi Laura hermosa, que ella es una de nuestras tanatólogas egresadas. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Y pues bueno, mi Kika hermosa, muchísimas gracias a ti por invitarme. Espero que el Gran Espíritu te pueda seguir dando muchísimos más programas, que esta labor que tú haces es maravillosa, es muy bonita, porque siempre tienes invitados como muy versátiles, siempre tienes un montón de temas maravillosos y qué bueno que sigues en este camino, mi querida Kika. Una larga vida para el programa Kika Recomienda y muy contenta de cerrar contigo, preciosa. Te abrazo desde aquí, desde el corazón y gracias a todos los que nos prestaron sus oídos esta tarde-noche. Muchas gracias, doctora honoris causa Angélica Reyes Navarrete. Un orgullo para todos nosotros los terapeutas y todos los que amamos infinitamente nuestra profesión y a la humanidad. Gracias, doctora Angélica Reyes Navarrete, por esta dinámica, por esta clase tan hermosa. Te lo agradezco de corazón. Estamos cerrando el ciclo de tanatología. Pues seguimos festejando nuestro segundo aniversario del programa Kika Recomienda. Agradecemos la presencia a Betty, Ana Laura, Angélica, Araceli, Catalina, Dora, Edir, Elena, Elisa, Gloria, Joy,
al gran maestro Julio César Martínez, Laura, Marta, Mayra, Mónica, Norma, por ahí estaba también Joyce, también Isabel Ay, mi Miranda, Joyce, Verónica, hermosa. Angélica, Beatriz, en fin, aquí siempre contando con estas grandes tanatólogas egresadas de precisamente la institución que representa nuestra doctora honoris causa, Angélica Reyes Navarrete. Agradecemos su presencia, que tengan muy buena tarde. Esto fue su programa Kika Recomienda. Gracias, doctora Angélica Reyes, y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Larga vida para todos. Adiós.